Bueno, estamos en el episodio 83 ya de esta larga serie de educación y estamos con una invitada especial, Ingrid Cuestas, con la que vamos a estar compartiendo un rato eh, algunas experiencias de aprendizaje en el arte, ¿cierto? Pues yo propuse como una triada que me parece muy seductora, que es cocina, viajes y educación. Me parece como una buena entrada para seguir hablando. Siempre habíamos tenido mucho la esperanza en estos programas de compartir con una persona que se moviera como entre el arte y la parte de la cocina, porque me parece un tema, pues, que disfruto yo ambas actividades, tanto el arte, las artes visuales, la fotografía y bueno, y también como la parte de la cocina para mí han sido como escenarios muy, muy importantes. Incluso cuando trabajé mucho tiempo de profesor de artes, una de las prácticas más chéveres era cuando invitaba a la casa a cocinar juntos con los estudiantes y salían unas experiencias muy hermosas. Y me ha interesado mucho como esa relación, entonces por eso la presencia tuya acá es muy importante. Entonces te doy un saludo y bueno, esperemos como nutrirnos en esta conversación. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Pues nada, un placer también que podamos compartir acerca de estos temas que nos interesan, que también encontramos estimulantes y provocadores juntos. Y bueno, que podamos como, digamos que traer unos nuevos imaginarios a partir de ese acercamiento, ¿no? A esa unión de esos lugares. Sí. Entonces, una cosa que me interesaría mucho descubrir contigo inicialmente para pues, que te conozcan las personas y hacer un poquito como esa entrada hacia lo que hacemos actualmente, de pronto que te presentaras y un poco me gustaría explorar contigo esos lugares que te han alimentado a ti en la vida desde pequeña, ¿cierto? ¿Cómo ha sido tu experiencia como en términos de esa formación que has tenido y que tú consideres como relevante en tu propia experiencia actual como artista? ¿Cómo ha sido como ese recorrido? Y ahí para un encuadre general sería como lo primero que te invito como a hacer esa narrativa. Mm. Vale, gracias. Bueno, me presento, yo soy Ingrid Cuestas, soy artista visual y soy cocinera empírica. Pues yo llevo una vida nómada hace más de 10 años y eso ha sido como bastante relevante en tanto en mi quehacer como en esa búsqueda de mi propósito. Em, Desde chiquita yo empecé, o sea, yo tenía siempre como esa pulsión, ¿no? De viajar, de ser nómada, entonces eso es una cosa que realmente hace parte de mí, ¿no? Que siento que realmente es una pulsión real de mi alma, más allá de cualquier construcción del ego, ¿no? De esa personalidad que vamos desarrollando eh, para ser estos seres sociales que somos. Siento que es una cosa que realmente viene de lo más profundo de mi ser y, y también todo a partir del juego, ¿no? Yo realmente creo que eso es como la partitura de mi vida, ¿no? De aprender a jugar, a hacer, a experimentar este ser en el mundo, ¿no? Y por eso como esa constante búsqueda por experimentar cosas, ¿no? Entonces yo por eso no me encuadro en una sola cosa, ¿sí? Sino que estoy siempre como probando diferentes lenguajes. Entonces el dibujo es quizás el que aparece primero en mi vida, desde la infancia el dibujo es como esa estructura, ¿no? Esa base, esa columna vertebral y a partir de ahí aparecen otras cosas, ¿no? Yo nunca tuve como esa relación con la cocina, o sea, nunca hubo en mi casa una tradición culinaria, mi mamá no cocinaba, entonces no hubo esa aproximación, pero yo sí me acuerdo que yo jugaba, a mí me gustaba jugar como al laboratorio, jugaba mucho al laboratorio, desde chiquita mezclar cosas, ¿no? Entonces eso me gustaba, pero más como desde ese lugar como más experimental y más científico, pero también me gustaba como salir al parque y hacer picnic, entonces sí tenía mis jueguitos así como de cocina, pero entonces lo que me gustaba era como esa cosa de compartir, ¿no? Y cuando estoy estudiando artes visuales, aparece la cocina
en mi día a día y aparece también como esa expresión artística, ¿no? Entonces empieza a sucederme lo mismo que me pasaba en ese proceso de creación de una obra artística, ¿sí? Fuera en formato audiovisual o en otro formato, porque además también mi énfasis de graduación fue audiovisual, entonces de hecho yo empiezo más mi carrera artística como videoartista, ¿sí? Mm, Pero en ese momento también aparece la cocina como ese lugar de experimentación, entonces yo también empiezo como a pensar de la misma manera en relación a los alimentos, ¿no? Bueno, como qué pasa si mezclo esto con esto y entonces empiezo a interesarme por eso y después de graduarme, em, yo empiezo a como experimentar un poquito más con la cocina, como un poquito, como a tomármelo un poquito más en serio, ¿sí? Desde ahí, desde mi graduación, yo también ya venía hablando del nomadismo, pero desde la deriva, ¿no? Desde esa concepción de deriva, como ese ejercicio de, de creación, de investigación, de conocimiento, de experimentación, de resistencia. En ese momento, pues yo lo veía mucho desde ese lugar político, ¿no? De esa resistencia. Ahora, pues eso se ha transformado, ¿no? Yo no creo más en esa resistencia, creo en la reexistencia ujú, constante, ¿sí? Pero ha sido muy importante haber pasado por ese lugar de resistencia para estar hoy aquí en este momento también, pues con ese bagaje, ¿no? De aprendizaje. Y bueno, entonces después de graduarme, entonces participo en el Premio Nacional de Gastronomía del Ministerio de Cultura en el 2010 y recibo una mención de honor y entonces ya empiezo a pensar como, bueno, pues la cocina puede ser un camino, ¿no? Para esta vida nómada, porque pues mm, en mi tesis yo ya venía hablando pues, de hacer de la deriva ese método efectivo de creación y de conocimiento y de vida. Entonces, pues eso fue una instalación que hice a partir de una deriva de 30 días. Pero entonces digamos que después de eso fue bueno, cómo pasar, ¿no? De toda esta teoría a la práctica real, ¿sí? Y ahí aparece la cocina, como también ese medio, como esa forma también de hacerlo posible y sostenible, porque además la cocina tiene eso, ¿no? O sea, yo empiezo también como a darme cuenta de ese potencial tan grande que tiene la cocina, porque finalmente es una cosa, pues, que se baja ya de esa altura, ¿no? De esa cosa a estar aquí, en este plano, ¿no? mm, Es además el lenguaje artístico que efectivamente logra provocar todos los sentidos, ¿sí? Es el único de todos que en efecto lo hace, ¿sí? Los otros, pues, de alguna manera tienen algún tipo de vocación y sí, o sea, la música te puede llevar a un montón de lugares, pero digamos que materialmente es la cocina la que permite hacer eso con todos los sentidos, entonces eso me parece súper poderoso. Aparte de que también en la cocina pues se cruza todo, ¿no? Entonces ahí tenemos poesía, política, economía, salud, ecología, bueno, mm. afectividad, todo lo que quieras está inmerso en la cocina. Entonces es finalmente ese lugar de encuentro por excelencia de muchas capas de la sociedad y es también ese lugar que nos permite encontrarnos, ¿no? Entonces uno ve cómo pues finalmente la sociedad se ha gestado alrededor del alimento, porque además es una cosa de supervivencia básica, ¿no? Pero Mm. entonces también como eso nos ha llevado a desarrollar técnicas, a desarrollar conocimientos, ¿no? Entonces, pues es un mundo absolutamente rico en posibilidades, ¿no? Creo que esa es como una buena introducción, ¿no? Como Sí, para sí, que claro que sí. sigamos Sí, a mí me llama desde... mucho la atención. Yo también tengo recuerdos con mis hermanos de estar jugando como a eso y un fin de semana como estos, crear incluso hasta una carta para llevarle a mis padres a la cama para que ellos eligieran unos platos inventados ficticios que no sé,
que nosotros le íbamos a hacer y siempre ha sido como un espacio también, como tú dices, para la experimentación, porque uno como que mezcla cosas, como un acto muy alquimista también, de transformar como algo que realmente pues va a ser divertido, pues tiene un trabajo manual, tiene también un trabajo de nutrición, de compartir y como tú dices, es muy rico como en sensorialidad, como en degustación, como y por ahí a alguien le escuché una vez hablar que el saber tiene que ver también como con el sabor. El saber Exacto. lo que uno le sabe, pues tiene que ver con el conocimiento también, con aquellas cosas a las que uno le presta atención. Y me ha parecido muy bello el hecho mismo de experimentar. Y acá, incluso acá en la casa donde yo vivo, un buen escenario donde se han dado las mejores conversaciones han sido en la cocina y mucha gente como que va a la cocina como a sentarse ahí, incluso más que la sala, es un espacio para compartir como ese, para compartir y me ha parecido muy bello por lo que tú dices. Incluso a un pedagogo italiano, Loris Malaguzzi, él decía que todas las escuelas deberían tener una cocina. Deberían tener una cocina porque ahí también, pues al tener la cocina, pues ya te hace la necesidad de tener tu huerta, de donde los niños puedan explorar también ahí ese entorno, a relacionarse con el mundo natural, pero también puede también empezar a trabajar un tipo de economía porque a partir de ahí también se puede fundar un mercado, intercambio, incluso acá en los últimos años se han empezado a dar como unas plataformas que ponen en relación a los agricultores locales con la gente en las ciudades y hay cada vez más conciencia también como de empezar a consumir alimentos pues más cercanos y producidos como mejor por las personas. Entonces como que ha sido como una gran tendencia interesante para pensar en educación que a mí me llama mucho la atención las relaciones. Incluso uno como maestro también selecciona unos alimentos para ofrecerlos y a degustar a los estudiantes, ¿cierto? Parte de esa curaduría que uno hace, bueno, uno escoge como ciertas cosas que resultan para las personas, incluso primero para uno nutritivo y también como también explorar también lo que Pichitelli hablaba en un tiempo como las dietas cognitivas, que como qué cosas uno le mete también a la mente, es algo Sí, como muy importante, es un ejercicio igual de importante que se ha hecho en la boca en educación, como pensar la dieta cognitiva, es bueno, y cuáles son tus recursos y tus alimentos con los que nutren también tu experiencia de vida. Entonces son como muchas dimensiones metafóricas muy potentes de la cocina, del alimento, de la nutrición. Incluso actualmente también eso de la microbiota que ha tenido también tanta fuerza en la medicina y que habla de tantas cosas tan importantes que le sorprenden a uno, que cómo tratamos el suelo es igual como tratamos nuestros intestinos, como que están relacionados en nuestro uso del suelo con la diversidad en el microbioma. Entonces, como que nos lleva también a tener una conciencia también de la ecología en la cual estamos nosotros mezclados. Entonces, me parece muy potente. Me gustaría que nos comentaras un poquito de esa experiencia de ese laboratorio del Sol de la Noche, ¿cierto? Sol de la Noche, que también es una experiencia reciente tuya. Y cuéntanos cómo fue esa deriva también por los países. bueno, pues Solji Noichi es mi proyecto, es como ese marco interdisciplinario de mi obra, es un laboratorio itinerante de cocina creativa y es justamente el proyecto que nace para poder llevar esta vida nómada, ¿no? Entonces Solji Noichi realmente tiene, digamos que muchos frentes de acción, ¿sí? Los inicios del Solji Noichi fueron más como con una serie de happenings gastrosóficos y ahí viene la gastrosofía, mi tratado estético, que parte de lo que acabas de decir ahorita, ¿no? De esa reflexión de somos lo que comemos, ¿no? Pero entonces en los inicios de Sol de Noche es mucho más como eso, ¿no? Como, bueno, ¿cómo voy a hacer realmente de la deriva de mi método efectivo? ¿Cuál va a ser ese proyecto, ¿no? ¿Cómo surge la cocina como esa herramienta? Entonces, desarrollo como esta serie de happenings que son una serie de encuentros, ¿sí? Son como series, como encuentros de cocina clandestina, pero la diferencia, digamos que aquí es que todo el mundo cocina conmigo, ¿sí? Entonces yo hice un tour fueron 5 años recorriendo Sudamérica, pero
de esos 5 años, en esos 5 años hice 40 happenings, Mm, ¿sí? Entonces eran también cómo pensaba eso en espacios, en lugares a donde yo iba, porque pues es diferente cuando tú tienes una casa o tienes un lugar, ¿cierto? Hay una estructura. Yo tenía que buscar esto también, ¿no? Entonces era la búsqueda de, primero, alguien que se ofreciera a ser nuestro anfitrión, ¿no? Como que dijera, bueno, listo, pues voy a recibir a esta persona y además recibir a 30 personas, porque esa era la meta, conseguir 30 personas, mínimo 20, máximo mm, 30, y todos vienen a cocinar conmigo. Eh, yo normalmente creo un menú especial para ese día, dependiendo de los productos de temporada, los productos locales. Y pues también era un poco como jugar a ser un poco embajadora de las culturas, ¿no? Entonces llevarme cosas que venía como absorbiendo en ese paso, ¿no? Entonces pues si iba para Argentina, entonces y ya había pasado por Uruguay y Brasil, entonces me llevaba como cosas de Colombia, Brasil, Uruguay, y mezclaba y entonces hacer una cosa como de cocina fusión, cocina autor experimental, mm, como con todas estas pautas, ¿no? Entonces realmente el menú siempre fue sorpresa y también era jugar un poco como con esa metáfora, ¿no? De lo que a mí me estaba pasando en esa experiencia de deriva constante, hacerlo, eh, pues hacerlo real para esas personas en ese momento, en ese pequeño instante. Entonces la gente que iba, pues iba dispuesta a ir a un lugar que no conocía porque yo publicaba el lugar solamente en el día y el menú también es sorpresa, o sea, la gente iba a comer a ciegas, ¿no? Entonces eso también funcionaba de filtro porque pues es eso, es como sacar un poco, quebrar ese paradigma, ¿no? Sacar la cocina de ese lugar, de voy a que me sirvan lo que yo quiero y bueno, como toda esa cuestión de etiquetas y de lo que a mí me gusta, ¿no? Esas voluntades y es un poco como, bueno, no, o sea, me voy a entregar aquí a la sorpresa, ¿no? Eh, como dejar sorprenderse, ¿no? Dejar provocarse. Y entonces la gente llegaba y solo en ese momento conocían el menú y lo creábamos juntos, ¿no? Entonces también era un poco como es ese ejercicio de confianza, ¿no? Porque no es como, ay, la receta tradicional que se hace así, no, la vamos a hacer así hoy, lo vamos a descubrir juntos y juntos estamos creando, ¿no? mm, Entonces también como salir de ese lugar del experto, ¿no? Como que, y de las cosas exactas, ¿no? Sino justamente como a partir del juego, ¿no? Y de empoderarnos y de también como reconocernos en el otro, ¿no? Como que finalmente todos somos uno y todos construimos conocimiento y, y lo celebramos juntos, porque además siempre tuvo como ese carácter de celebración que es muy mm, importante, ¿no? Como desde ese lugar de la alegría, del placer, que es un poco lo que propone la gastrosofía, ¿no? Entonces ahí es donde empiezo como a acercarme a la gastrosofía, también desde ese concepto de saber, sabor, ¿no? Que es de donde mm, viene como esa sapiencia, ¿no? Y entonces me encuentro con este concepto de la gastrosofía que lo que propone es eso, ¿no? Como el placer de la buena mesa, la belleza, la alegría. Y yo entonces lo retomo y pues lo llevo un poquito más allá, estableciendo esa analogía entre los procesos de pensar y comer, consumir como procesos de interiorización del mundo. Entonces es todo lo que comemos, lo que tú decías, no es mm, solamente el alimento que digerimos, sino las ideas, lo que estamos escuchando, ¿no? ¿Qué es lo que te alimenta, ¿no? Todos los días, con qué cosas tienes contacto, ¿no? Como tus elecciones. Finalmente todo eso es alimento y eso es lo que va construyendo nuestro ser. Entonces, bueno, ahí fui como, digamos que al principio uno no sabe qué es lo que está haciendo, ¿no? Uno va haciendo cosas, ¿no? Pero ni siquiera está entendiendo y creo que eso también es como la parte mágica, ¿no? De esa alquimia de lo que va pasando, ¿no? Eso es en la práctica y en ese juego que se va haciendo, que se va construyendo ese conocimiento y que uno va entendiendo también qué es lo que está creando, ¿no? Como qué es lo que se está organizando
y estructurándose en ese caminar, ¿no? Y digamos que después de esa serie de happenings también empiezan a aparecer otros proyectos, empiezan a aparecer intervenciones humanas. Yo me vinculo también a algunos grupos del Slow Food en Brasil, entonces hago parte de la Disco Shepa, que es como el primer festival, como la versión del Disco Sub en Brasil. Entonces hacemos intervenciones en contra del desperdicio de alimentos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también digamos que empieza como a politizarse un poco más en mi obra. Entonces, pues digamos que es una parte muy importante que me trajo pues como muchas reflexiones, ¿no? Pero que también siento que en ese momento fue como tocar un poquito esos lugares de radicalidad, ¿sabes? Que creo que también fue importante para poder como llevar un mensaje y entender como cuál es el propósito de todo esto. Em, pero entonces también siento que pues ahí es cuando empiezo a pasar por diferentes lugares de esa alimentación, ¿no? Y entonces empiezo como a pasar por lugares de restricción, ¿no? Hay muchos lugares, todos como queriendo llegar a esa verdad y a una cosa más saludable, a una cosa más igualitaria, pero pues a veces cuando estamos atravesando eso terminamos siendo demasiado limitados, ¿no? Que empezamos a vivir desde la escasez y no desde la abundancia. Estamos como reflexionando sobre eso, pero entonces empezamos a limitarnos, ¿no? Porque queremos como construir un mejor mundo y no nos damos cuenta que terminamos reproduciendo el mismo discurso que uno está criticando, ¿sabes? Pero desde el otro lado, ¿no? Porque al finalmente es como la moneda tiene dos caras, pero los dos polos opuestos hacen parte de la misma moneda. Entonces, bueno, digamos que todo ese paso fue muy importante para entender también como ese sentido de la cocina como ese lugar de encuentro, ¿no? O sea, yo hoy en este momento siento que es muy importante que se pueda dialogar con el otro, ¿no? O sea, yo practico una alimentación consciente, pero no por eso puedo juzgar al otro, ¿sí? O sea, o las elecciones del otro. Hay una cosa que es real, ¿no? También que es como que estamos pasando por un llamado de la tierra que es real, ¿sí? Tenemos que tener una conciencia, pero pues tampoco puede ser, los cambios no se dan a partir de las imposiciones, ¿cierto? Mm, Entonces tiene que ser como siempre desde el juego, siempre desde la comunicación, desde el placer, desde la alegría, ¿no? Como siento que es como desde esa aceptación y desde ese fluir. Em, entonces, digamos que en todo ese camino, pues aparecieron diferentes formas de hacer, ¿no? Porque te decía, como intervenciones urbanas, happenings, videoarte, ilustraciones, entonces hago también una serie de recetas ilustradas, em, hago también una serie de laboratorios de creación colectiva, como que siempre pues digamos que afirmando ese lugar de encuentro, de que hagamos juntos, ¿no? Y de que hagamos cosas nosotros, porque a veces también nos quedamos como en ese lugar, ¿no? De es que los demás no hacen, es que no se ha creado tal solución, porque el gobierno, el Estado, la industria, pero ¿qué pasa aquí, ¿no? Con este poder de individuos y de colectivo que tenemos, ¿no? Entonces también esa ha sido como una de las provocaciones del Solzhenitsyn, de bueno, hagámoslo juntos, experimentemos nuevos imaginarios, traigamos nuevas soluciones, y así también aparecen otros proyectos como pues mi último proyecto que ha sido pues crear un biopolímero comestible, ¿no? O sea, como, bueno, estamos reflexionando sobre ese impacto, ¿no? De muchos productos de consumo y cómo eso está relacionado con la cocina, pero entonces no nos quedemos en el problema, ¿no? Como que cuando enfocamos toda nuestra energía en el problema, pues solamente estamos alimentando eso también, no nos damos cuenta que estamos alimentando pues como esa burbuja. Entonces, ¿cómo? Sí, claro,
existen esos problemas, existen esas problemáticas, pero ¿cómo la abordamos? Pues entonces yo decidí como darle la vuelta, ¿no? Como ya no me interesa verlo desde el problema, sino desde la solución, ¿sí? Entonces fue como, bueno, el plástico de un solo uso es de alto uso en la cocina, ¿no? Porque pues justamente el plástico pues es un gran material, ¿sí? Realmente es un gran material y por eso pues estamos locos por el plástico, ¿sí? Porque realmente es muy versátil. Entonces, ¿cómo dejar de verlo así como, sabes, como el culpable? Sino, bueno, listo, esto tiene un montón de cualidades. ¿Cómo hacemos algo que tenga todas estas cualidades sin el impacto que esto tiene? ¿Sí? Aparte también de entender que hay o sea, muchos de esos problemas es también un poco por la dinámica que tenemos nosotros, ¿no? Como por esa desconexión que tenemos los seres humanos con la naturaleza, ¿sí? Como somos muy ignorantes de este lugar maravilloso que habitamos, ¿no? Y de sus lógicas y de su inteligencia infinita y de su abundancia infinita, ¿sí? Eh, entonces, como que realmente no producimos cosas equivocadas porque no sabemos leer dónde estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa investigación del biopolímero, yo me encuentro con el micelio, ¿no? Y entonces empiezo a investigar sobre el micelio y el micelio tiene todas las posibilidades de digerir plástico, por ejemplo, ¿sí? Come plástico, come cualquier cosa. Pero pues como nosotros no miramos eso, no sabemos, Mm. entonces pues el ser humano ha desviado sus basuras y sus residuos al agua, que es como totalmente ilógico, ¿no? O sea, justamente por esa ignorancia y esa arrogancia intelectual también, ¿no? De querer hacer cosas como grandes y también como desconocer un poco esa cosa también como animal que somos, ¿no? Como no quiero ver mis residuos, ¿no? Entonces los mando lo más lejos posible. Y bueno, entonces pues eso también ha sido como muy importante, como una cosa, ¿no? Como ese lugar de la cocina te lleva a investigar en diferentes planos, ¿no? A entender también, a reconectarte con Mm. la naturaleza, con el ser espiritual que somos, ¿no? Em, y entonces, bueno, sí, es más o menos en lo que estoy ahorita. Sigo con mi bioplástico comestible. Ese bioplástico me hizo entrar ahorita al mundo del metaverso. Entonces, mi última obra es una instalación virtual, un espacio en el metaverso. Y eso, entonces se van abriendo diferentes ventanas que uno no se imagina, ¿no? Pues a partir de la cocina a llegar al metaverso, pues para mucha gente sería como que no tienen ninguna conexión, pero las tiene todas, ¿no? Sí, maravilloso toda esa experiencia. A mí ese tema de la escasez es un asunto bien problemático en la sociedad que ha llevado a pensar regímenes como de exterminio, de dominio, de control, la deuda, bueno, los monocultivos, como que hay toda una tendencia en la sociedad industrial y capitalista que está basada como en esos mitos de la escasez. Incluso los que están explorando las posibilidades energéticas se muestra como si hubiera como escasez energética, en escasez de energía. Y hay como unos temas ahí que penetran incluso el ámbito educativo también y me han hecho a mí replantear también y trabajar. Estoy como trabajando un concepto que se llama la abundancia educativa, que tiene que ver Sí, como con poner en la educación un principio de abundancia. Y la abundancia se da cuando tú te organizas porque si tú tienes todo desperdigado, pues esa abundancia pues no es fecunda ni productiva, pero pues si empezamos a crear como unas especies como de micelios educativos donde circule esa riqueza de aprendizaje y de sabiduría que tenemos como sociedad, pues vamos a poder degustar y saborear mucho más esa abundancia y no creer que de pronto es algo escaso en las sociedades, es algo, incluso alguien en economía decía que una de las maneras para replantear un poquito eso de que alguien se sienta desempleado, ese persona desempleado es como un roto que tiene que tiene la comunidad, es una incapacidad que tiene la comunidad para poner una persona al servicio de la sociedad, pero no es porque no pueda ni tenga las capacidades, sino que no tenemos la infraestructura para que esa persona que no tiene, no está vinculada, productiva,
en su territorio lo puede hacer. Entonces, de ahí estaba como todo ese discurso de las monedas locales, complementarias, como buscando volver útiles y serviciales, pues a toda una gran riqueza de personas que hay. Igual entonces, como en educación, pues yo me vengo preguntando eso de la abundancia educativa como un concepto nuevo para pensarnos la nueva educación, y cómo maximizar las potencialidades educativas que tenemos como sociedad, no pensándola como en un espacio, sino mirando otros escenarios, igual como la cocina o como el barrio, como diferentes escenarios como educativos, donde podamos ir a aprender ciertas cosas. Entonces ahí se me ocurría pensar a mí que después esa abundancia educativa pues va a exigir como un viaje y pensar el Sí. currículo como viaje. Me gustaría de pronto tú cómo ves esa relación entre esas cosas y cómo podríamos pensarnos, ya que para mí también ha sido incluso un manifiesto que hice yo hace unos años para orientar un poco mi práctica pedagógica, era el nomadismo pedagógico, donde hablaba un poco también de lo rico y lo placentero que es viajar y tanto que abre los sentidos, estar en otro lugar con las personas, consumiendo lo que se consume, viendo las dinámicas, eso como que te penetra y te forma y aprendes muchas más cosas. Incluso yo lo he sentido donde a veces me fui a Medellín a hacer unos viajes con estudiantes y a ir a museos y a galerías y espacios culturales, comunitarios. Y en esa semana aprendimos mucho más que uno puede aprender con muy buena Sí. bibliografía, con muy buena. Entonces, como que yo he tenido por experiencias propias, ya no hago mucho esas experiencias, pero por lo menos mi compañera sí es como el fundamento también de su trabajo, porque ella lleva a estudiantes a vivir experiencias de inmersión en las zonas donde se produce la música con los maestros tradicionales y también ella ha mostrado que es un método muy potente el viaje como aprendizaje. Entonces, como desde tus experiencias también como nómada y como viajante y como persona que le gusta experimentar, ¿cómo podemos pensarnos eso como una apuesta curricular como si fuera un viaje? ¿Cómo la verías tú? Mm, Pues justamente para mí el viaje, o sea, ese nomadismo ha sido pues como mi gran academia, ¿no? Entonces, digamos que mi elección fue eso, ¿no? Como apostarle a esa forma de conocimiento, de investigación. Y pues todo lo que yo aprendí en estos 10 años, o sea, no me lo dio ni así cerquita a la universidad. Claro, no, yo agradezco cada instancia y cada lugar, pero justamente esa riqueza que tiene el encuentro, ¿no? Que es que todo el tiempo te estás encontrando con muchas cosas, ¿no? mm, Entonces estás como permitiéndote permear todo lo que viene a ti, ¿no? A lo que tú vas y lo que viene a ti, porque también ahí hay pues hay como, como que confluyen las dos cosas, ¿no? Tú estás buscando, ¿no? Porque hay una cosa ahí como esa práctica de cazador, ¿no? Que tienes que salir a buscar y tienes que salir a tal, pero no sabes qué estás buscando, ¿no? Pero sabes que vas a, entonces, eso es como estar totalmente abierto a esa capacidad de sorpresa, ¿no? Y a esa incertidumbre, ¿no? Como entregarse a la incertidumbre y permitir que ahí venga todo lo que tiene que venir. Entonces, los encuentros con culturas, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con esa parte de saberes, sabores, encuentros musicales, ¿no? Pero también como poder como estar más abierto a poder estar en una situación extraordinaria, ¿no? Y entonces tú como que rompes un montón de barreras, entonces te puedes comunicar más fácil con la gente, porque pues igual lo necesitas, ¿no? Pero también puede ser un lugar difícil a veces porque ser el extranjero, el inmigrante también pues tiene sus complicaciones, pero igual que todo, ¿no? O sea, todo puede ser bueno y todo puede ser malo, ¿no? ¿A qué le voy a dar fuerza, ¿no? Pero hay momentos en los que también pues uno pasa por eso. Yo también pasé por ese lugar como de sentir un poco como el inmigrante, ¿no? El extranjero a veces no es tan bien recibido, ¿no? Cuando ya estás ahí en ese lugar, porque cuando uno está de paso, ¿no? Cuando estás como más viajero, la recepción es totalmente diferente, ¿sí?
pero cuando ya llegas como a quedarte, ¿sí? Como a hacer cosas ahí, ya estás en otro plano de juego, ¿no? Entonces eso también es muy interesante porque uno está, digamos, todo el tiempo en una experiencia antropológica, ¿no? Haciendo un montón de observaciones, pero también las estás viviendo en carne propia, ¿no? Entonces estás de observador y de protagonista. Entonces es como, hay como dos miradas súper fuertes, ¿no? Y cómo aparte de todo, pues vas digiriendo eso porque eso no es tan fácil, ¿no? Porque lo estás viviendo y hay como que hay muchos momentos en que tú no logras metabolizarlo, ¿no? Como que necesitas hacer pausas, ¿no? Y respirar. Entonces, justamente creo que es muy importante como entender esa abundancia de ese conocimiento y de esa riqueza de experiencias y aprendizaje, pero que también ese viaje hacia afuera que se está haciendo finalmente es un viaje interior, ¿sí? Entonces, cuando no se logra como enlazar esas dos cosas, hay un momento en que la vida te pide, bueno, listo, o sea, todo esto aquí hacia afuera, pero pues lo que estás buscando no está afuera. O sea, todo lo que has adquirido es súper importante, pero ahora es entender ese viaje hacia adentro, ¿no? Y Mm, entender que esa abundancia es finalmente interna, ¿sí? Todo lo que estamos buscando afuera lo tenemos adentro, ¿no? Y también cómo, pues, esa sociedad capitalista, ¿no? Digamos que esas estructuras de poder, ¿sí? Todo el tiempo se están valiendo de ese tipo de ideas limitantes para que nosotros no seamos la mejor expresión de lo que podamos ser, ¿sí? Y así también nos mantienen controlados y así es como se sigue perpetuando esa estructura desigual, ¿no? Y se sigue trabajando a partir del miedo, entonces la gente tiene miedo todo el tiempo, ¿no? Está como limitada y entonces no puedo y está todo el tiempo en la escasez y el dinero, mm, ¿no? Y entonces por eso necesito tener un trabajo fijo, ¿no? Y por eso la gente no, pues como que a mí, mucha gente me dice, bueno, no, pero es que yo no tendría ese coraje. Yo les digo como, no, yo creo que sí. Lo que pasa es que todos tenemos que superar nuestros miedos, ¿no? Y no es fácil cuando todo el tiempo te están condicionando que tú tienes que hacer una carrera y además tienes que especializarte y tienes que hacer una maestría y un posgrado y tienes que ir para ir comprar casas y no sé qué, y si no, no eres nadie, ¿no? Y cuando tú decides como resistirte a todo eso y decir, no, sí, por ahí no es mi búsqueda, sí, yo quiero otras posibilidades, yo quiero experimentar este mundo, ¿no? Esta vida. Y pues uno se tiene que lanzar así con toda, ¿no? Es un salto de fe y como entregarse a la incertidumbre, cosa que todos estamos expuestos a esos, pero hay una falsa concepción de esa estabilidad, ¿no? Que es lo que hace que la gente esté siempre como bajo ese parámetro de la escasez, ¿sí? Como mm, es que si dejo mi trabajo ahora, entonces me va a faltar, ¿sí? Para pagar el arriendo, para comprar las cosas, en fin, pagar cuentas, entonces me quedo aquí, ¿sí? En este lugar, en esta zona de confort que me hace pequeño, ¿sí? Que no me permite explotar todas mis capacidades, porque además yo me tengo que especializar en esto, ¿sí? Porque yo no, o sea, me tengo que especializar en clavar puntillas, es eso, ¿sí? ujú, Y resulta que tengo un montón de posibilidades, ¿sí? Para poder hacer todo lo que yo quiera y experimentar todas las posibilidades de mi ser, pero pues esta sociedad nos condiciona desde esa escasez, ¿no? Entonces es como que cuando yo creo que lo más bonito de todo ese viaje, de toda esta vida nómada, ha sido como ese entendimiento de que es todo lo contrario, ¿no? La escasez es un sofisma así muy universalizado, ¿sí? Pero realmente es todo lo contrario, la abundancia es la verdad de nuestra existencia, ¿sí? Si tú no mm, miras la naturaleza, no, o sea, es que mm, no cabe duda de la abundancia que somos y el potencial que somos, y yo creo que eso es lo más importante de esos viajes, ¿no? Cuando uno se lanza como a absorber todo esto, es como llevarse todo eso hacia adentro y ver que todo eso está aquí mismo, ¿no? O sea, mm, muchas veces no tenemos ni que movernos para poder explotar eso dentro de nosotros y vibrar desde ahí, ¿no? Como salir de ese paradigma y poder eh,
pensar que yo puedo crear soluciones, ¿sí? Yo no tengo que esperar a que el mercado me saque un bioplástico porque yo puedo intentar hacerlo, ¿sí? O Mm, yo puedo crear con otra gente de la basura, puedo crear un dispositivo de intervención urbana que es un laboratorio donde cabemos 20 personas haciendo cosas juntos, ¿sí? Entonces, ver el potencial a las cosas, ¿no? Y yo no necesito ser un experto para poder hacer eso, no necesito tener un posgrado para tener y adquirir una sabiduría, ¿sí? Que es también como lo más importante de esa experiencia, ¿no? Como mm, yo siento que en esa práctica es donde se legitima ese conocimiento, ¿no? Entonces somos abundantes en conocimiento, pero somos abundantes en sabiduría cuando lo reconocemos en nosotros, ¿no? Cuando ya lo hacemos práctico. Y eso es lo más bonito también de de esos viajes, ¿no? Como esa práctica, la vida en sí. sí, así es. Yo noto que claro, pasa algo en el cerebro, pasa algo en uno, como que uno está más abierto a la incertidumbre de la experiencia. Es como estar en la incertidumbre, pero de una manera como más placentera. Entonces, es muy chévere poder uno llevar incluso o llevar a prototipo, en escala pequeña, como esa misma sensación que se da el viaje, pensar todo lo que pasa, esa participación que tú dices tan activa que no está uno solo viendo, sino que uno está como participando, está conversando, se está abriendo también a salir un poquito de la zona de confort. Ese tema de la incertidumbre me parece muy importante en estos tiempos como una de las cosas, de las habilidades que en la escuela y en la educación deberían como formar más, que la gente empiece a tener como una mayor disposición y apertura, porque en últimas esa apertura a la incertidumbre es la apertura al aprendizaje y qué chévere tener una sociedad que aprenda más y que sea más abierta a aprender cosas, desde niños hasta personas mayores. Y yo recuerdo mucho también muchas historias de los viajes, es que yo creo que, y el viaje ha sido también muy, la mayoría de películas que me gustan más son road movies, son películas así de viaje donde el actor va y resulta... Recuerdo una peruana o argentina que llaman Las Acacias, donde hay un viaje entre una persona que estaba con un bebé boleando dedo para ir a otro lugar en autostop y, y lo recoge un camionero y casi no hablan nada en ese viaje. Solo la banda sonora es como el sonido de ese camión viajando como desde Paraguay, bueno, como por el sur, pero hay una transformación interior de esas dos personas como a través de las miradas. Esa película a mí me pareció muy bella porque mostraba mucho cómo ese viaje, sin hablar mucho, como hubo como un diálogo implícito y como se gesta como una solidaridad entre las personas cuando también se viaja, la reciprocidad que uno encuentra a veces también en la gente. Y todas esas economías como el regalo que se dan ahí. En uno de los programas alguien hablaba que hay una práctica que se llama la mukurama, en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es como que con la abundancia lo que hacemos es también hacer un ritual para seguirla compartiendo con los demás y que no se quede solamente eso como lo que cosechamos lo podamos como entregar a la comunidad. Entonces, como que me parece muy bello eso lo del viaje, lo de la cocina, todas esas experiencias que nos cuentas. Incluso esto de la Universidad del Futuro también pues está muy inspirado en eso, en unirnos con las personas que tienen esa actitud más proactiva, más activista para hacer las cosas sin estar mediados porque vayan a creer que esa solución vaya a llegar por fuera, sino como reunir a muchas personas que están haciendo cosas en muchos ámbitos y reunirnos a ver cómo podemos fortalecer para nosotros una educación alrededor nuestra que nos permita seguir aprendiendo, ¿cierto? Porque pues nos damos cuenta de que ya estas tecnologías nos pueden también dar esa posibilidad de interactuar con mayor facilidad. Y por el otro lado, siguiendo en el principio de la interdisciplinariedad y todo esto, como una persona que venga del arte con otra persona, por ejemplo, de las ciencias o de la geografía o de, no sé, de la medicina, puedan empezar a crear como un conocimiento, pero también otras nuevas obras de arte, por decir así, otros experimentos, otras cosas que ya no es lo que yo hago, sino como yo me pongo, y yo he tenido experiencias muy ricas, como unas semillitas por ahí alrededor de eso, porque cuando yo trabajé en Maloca, en unos laboratorios acá de arte y ciencia,
formábamos como triadas de gente muy diversa para desarrollar, no como un taller de arte, otro de ciencia, sino como tratar de hacer que forzar encuentros más fértiles y aprendizajes más potentes para los niños y salían cosas muy bellas en esos encuentros. Tengo como, lo hice hace como 10 años acá en 5 localidades en Bogotá y ahorita pues darle un nuevo nivel a esa conversación pues sería para mí algo del reto de lo que viene para el año entrante y es como seguir impulsando también y facilitando encuentros, porque también me he visto muy seducido también por lo que pueden pasar en los encuentros. Creo mucho en el poder también de lo que tú haces, esto del arte relacional. Parece que mucho del arte contemporáneo ha virado mucho por ahí. Incluso la última obra de mi hermana, ya ahorita está en Metz, en Francia, también estuvo diseñando, pues hizo una tetera en forma de ubre y creó como muchas cosas como de modelado, pero muy inspirado en la cocina y luego hizo como un happening alrededor de eso. Entonces, y he visto como, por ejemplo, en el trabajo también de otra artista que hacía como armas de verduras con mujeres en varios continentes, ¿no? Una artista que hizo como performance y como que en ese arte, en ese arte pues, es lo que a mí me ha formado mucho, digámoslo, de una manera muy natural, porque no ha estado como muy centrado como en la parte de la academia, pero yo recuerdo como que desde que viví en Manizales muchos espacios muy ricos, de los que yo más recuerdo, pues son como en las calles, como en la minga, en el trabajo, como con la música, en el compartir, ¿cierto? Entonces todo ese arte también, pues está muy, incluso pues en eso se relaciona también mucho con el hecho educativo, porque pues también es como construir como relaciones, también el hacer educación es como provocar una relación inédita con algo, con alguien o con un conocimiento. Entonces me parece muy potente todo, por eso pues te quería invitar mucho a ti porque siento mucho feeling con lo que hacen y despierta para mí como nuevamente, como cómo vamos a seguir como construyendo este sueño, que pues, es algo que es lo que palpita a mí en estos días por hacer, pues es juntar personas y juntar sí, como a personas a colaborar y a fomentar. Y bueno, pues yo te agradezco mucho pues toda esta conversación. No sé, de pronto algo que quieras compartir que de pronto no he preguntado, que te gustaría hablar o no sé si algo resuena en ti ahí. No tiene que ser pues como el resumen de lo que hemos hablado, sino como algo nuevo. No quiero preguntar más. Vale. No, pues me quedé pensando mucho en lo que decías de esos encuentros sorpresivos cuando uno está viajando, ¿no? Yo Mm, en estos 5 años yo viajé mucho de carona, como se dice en portugués cuando uno viaja a dedo, y pues para mí es de las experiencias más enriquecedoras justamente porque es un voto de confianza total, ¿no? Entonces, eso es como de lo más revolucionario en un mm, mundo que está como tan polarizado, ¿no? Y tan... Entonces, pues es como que ahí hay un potencial muy rico, ¿no? En esa vivencia y es eso, es volver a confiar en el otro, ¿sí? mm, Volver a creer en el ser humano, ¿sí? En vez de estar pensando siempre lo peor del otro y con ese miedo de, ay, no se puede salir a la calle, no, es que no puedo pasar por aquí, ¿no? Cuando te entregas y dices, bueno, yo confío, si estás confiando en el universo y en todo, ¿no? Y te das cuenta que pues estamos todos conectados, que creo que es como lo más importante, ¿sí? Porque desde todo lo que hemos venido hablando es ese, como mm, ese lugar de encuentro, ¿no? Somos todos uno, finalmente, ¿no? Cuando nos entendemos que no estamos separados, ¿no? Que es un poco como esa falsa ilusión del ego, ¿no? Claro, somos individuos, pero hacemos parte de un todo, ¿no? O sea, como cada célula de nuestro cuerpo está componiendo, ¿no? Lo que somos y cada una de ellas es importante, ¿sí? Hasta componer un órgano, hasta que ese órgano compone el sistema, ¿no? Y bueno, entonces como siento que es muy importante como aprender de eso todo el tiempo, todos los días, ¿no? Que creo que es desde ahí, desde donde podemos construir esos sueños, ¿sí? mm, Desde ese lugar de encuentro y desde dar y recibir, ¿no? mm.
Entonces, por eso como que también te agradezco por la invitación, también resueno mucho contigo y con tu proyecto, ¿no? Como desde ese lugar de la interdisciplinariedad, de cómo eso nos puede nutrir, ¿sí? Como en vez de querer afirmarse uno, como en, no, yo soy experto, no, yo no soy experto en nada, yo quiero seguir aprendiendo todos los días, ¿no? Como seguir estimulando esa curiosidad. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Como mantener esa curiosidad y esa inocencia que nos permite, como los niños, ¿sí? Mm, Querer seguir jugando y aprendiendo porque este universo es demasiado vasto para pensar que uno ya se la sabe todas. sí, Entonces te agradezco por la invitación. Eso pues ha sido muy bonito poder sí. compartir contigo esta Acá tuve mañana. otro recuerdo bonito hablando contigo, que no te lo había contado, y era que una vez viajando hacia Silvia Cauca, recuerdo, tuve una experiencia, otra vez los viajes, y haber estado en una casa de una mujer muy bella, una líder indígena allá del pueblo Misada, que trabaja como con educación inicial, y descubrir que en la cosmovisión que tienen ellos, ese pueblo ponen el fogón en el centro, ¿cierto? Y estaban diseñando las casas payanas para primera infancia como la materialización, pues, de esa cosmovisión, del Namchak, el fogón. Ujú. El fogón y el fogón para ellos, pues es súper importante porque trae el calorcito para la familia, trae como reúne el fogón. Y recuerdo mucho, ella me invitó a su casa y ella prendió su fogón ahí en leña y hizo una comida bastante sencilla, pero como que no fue solo el alimento que nos comimos, sino toda la experiencia de estar en un piso de tierra, en el fogón ahí en la fogón de leña. Y fue algo que yo recuerdo haber degustado. Yo dije, yo nunca me había comido un arroz así o unas papas así. Y era como todo lo que estaba pasando ahí, ella, el entorno, la baja luz que tenía ese espacio, era como todo un ambiente muy especial, la generosidad de ella, no dejarme ir para un hotel, sino véngase para mi casa y como tomarme a mí como si fuera como alguien de su familia, como Sí, con amor y recordaba mucho cuando hablábamos de los viajes, esa experiencia que para mí fue... Y otra que recuerdo, una vez me visitó una amiga chilena, una artista que trabaja performance y ella yo no tenía nada en la cocina y ella también con una lechuga y un limón, yo no sé, y una zanahoria, había muy poquito y recuerdo mucho como con lo poquito hizo mucho y logró como, yo tenía un poquito de pena porque no sabía qué le iba a dar, no tenía plata y ella hizo, recuerdo el almuerzo y para mí me impactó mucho porque con lo que había, y eso lo hacen mucho también la cocina y las abuelas, como que ellas pueden remezclar un poco lo que va quedando y son muy hábiles en seguir remezclando. Y a mí esa otra experiencia me dejó a mí como wow, porque como que con poco poder hacer cosas maravillosas. Eso también es algo que hace uno también como educador, hacer como del ordinario algo como que sea extraordinario, algo que sea mágico, que ocurran cosas. O como otra experiencia en Pacho, me fui a hacer unos talleres con niños y no había materiales ni plata, con las naranjas pachunas y con las mamás ayudándonos a cortar las naranjas, hicimos, recuerdo, un mandala así como aromático, hermoso, donde mezclamos también pétalos, una obra de arte de la tierra que recuerdo mucho porque pues también no había nada, pero había ya todo, había la disposición de las mamás de ayudarnos, de los niños, de recoger cositas y se logró como, entonces como que son como pequeñas cositas de los sencillos que trae también la sencillez también. Yo creo que es una de las maneras como podemos hacer justicia social también, ¿no? Lo simple y lo sencillo en un mundo que está tan lleno como de tanta cosa, como apelar a esa sencillez del encuentro, de la celebración, de la festividad, de la alegría, de todo lo que tú dices me queda resonando y bueno, te agradezco mucho y quedo muy feliz por el encuentro. Esperemos que hayan muchos más encuentros más en esta conversación de la Universidad del Futuro y que podamos seguir ahí sumando personas y movimiento para seguir soñando esta educación. Entonces, te agradezco. yo a ti te agradezco y pues sí, ojalá que podamos encontrarnos, vamos a hacerlo real, ¿no? A compartir más y bueno, a ver si podemos hacerlo alrededor de la cocina, la próxima vez estaría lindo ya poder Sí. hacerlo alrededor del fuego, ¿no? Sí, Hacemos lo que algo quedó como plantado acá es sencillo. muy bonito y lo haremos ya, yo creo que para el año entrante, porque este año estamos todos como en cierres y en cosas, pero sí seguimos como muy atentos a
a lo que pueda acontecer así. Y ya varios me han preguntado cómo seguir ahí en ese juego, porque es también como un juego, es una manera como que se nos parece a nosotros como muy chévere de seguir jugando y me parece pues que eso sí, pues educación es juego, es jugar, Sí, exacto. jugar, Sí, eso no, sí, la no hay vida de es un otra, juego. la vida es un juego Se todo nos el tiempo. olvida, nos lo tomamos muy en serio y ahí empezamos a sufrir y ahí las cosas no funcionan. Cuando recordamos que es un juego, todo fluye, ¿no? Y podemos eso, tener estos momentos, ¿no? Dejarse inspirar por el otro. Gracias también por compartirme tus historias. También me dejas acá también con el corazón lleno de estímulos. Gracias. Bueno.